Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en este domingo de tarde de volver por segunda vez, segunda ocasión a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por aquello. Muchas gracias. Y como les mencioné en la mañana, vamos a estar viendo durante estos domingos, cuatro domingos en la noche, vamos a estar viendo el material que va a ser para este año de nuestra iglesia acerca de del discipulado, ¿ya? Y quisimos hacerlo un poco más masivo y un día de domingo en la tarde, donde ustedes puedan aprender lo básico que deberíamos nosotros como cristianos enseñar a otros. Entonces, la idea es que usted, tomando esta primera clase, o esta clase de membresía, muchos de aquí ya son miembros de nuestra iglesia, pero necesitamos actualizar todo el tema también de nuestra iglesia en lo que viene, en lo que estamos haciendo. Entonces, estamos tomando una nueva forma de discipular que creo que cada uno de ustedes pueda aprender primero, aprenderlo para después enseñarlo. Muchas de las cosas que vamos a estar viendo durante estos domingos en la noche son cosas que ustedes han hecho, son cosas que ustedes saben, son cosas que ustedes ya tienen un fundamento, pero es necesario que sepamos conocer y conozcamos el material antes de enseñarlo. Y les voy a animar a aquellos que ya llevan un tiempo, se pudieran en el futuro decir, ya pastor, yo quiero tomar a una persona o a una familia y yo en mi casa los vamos a juntar y los vamos a discipular y les voy a enseñar durante este discipulado que está dividido en sesiones, ¿ya? Y son 4 clases, las 4 clases básicas, que son 4 clases son 4 clases o 4 libros por 4 sesiones. Vamos a estar viendo la primera sesión, la sesión de inicio. Cada vez que llegue una persona y quiera ser parte de nuestra iglesia, quiera sumarse a la iglesia, quiere algún día servir en la iglesia, necesita tener estas clases tomadas, tanto la clase 1 como la clase 2. Vamos a ver durante este mes la clase número 1 en las noches. En las mañanas estamos viendo una serie que tiene que ver con la fe y que esa serie nos va a llevar y a transportar no solamente los puros domingos, los miércoles. ¿Ya? Estamos haciendo un pequeño ajuste, un pequeño cambio también de miércoles por este día, por el domingo en la noche, si no seguiríamos seguiríamos con lo del día domingo, con la serie, pero me pidieron algunos que lo hiciéramos el domingo en la noche porque es más factible, porque el miércoles algunos trabajan, algunos tienen que hacer, y yo, como ando light últimamente, dije, ya, pues, hagámosla entonces el domingo. Así que vamos para que usted me esté entendiendo esto. Así que mucho del material, ¿todos tienen el material? Sí, yo no sé porque no vi el material que ustedes tienen, vi cómo lo estaban haciendo las copias, pero no sé si ustedes tienen la primera sesión o tienen todas las sesiones. No está mi señora que me sople. ¿Tiene la primera sesión o tiene las 4 sesiones? Las tiene todas. Ya, entonces significa que esa es su hoja, no la puede perder. ¿Ya? Y es la hoja que tiene que traer todos los domingos en la noche. Los domingos en la noche, porque tiene las 4 sesiones. ¿Ya? Y es para que usted tenga también este libro, por si acaso, que le va a ayudar a usted para después usted enseñarles a otros. Ahora, si hay alguien aquí en esta tarde que está viniendo a la iglesia con nosotros y lleva un tiempo en nuestra iglesia y dice, pastor, yo quiero ser miembro, ahora tome la clase, haga esta clase junto a nosotros y usted perfectamente va a poder después hacerse miembro, porque a la final todo es por decisión voluntaria. Así que espero que sea de bendición para ustedes y realmente parte diciendo en su hoja, ¿y se acabaron las hojas o no? ¿No quedan más hojas? ¿Estamos justo con las hojas? Ah, ahí vienen más hojas. ¿Quién necesita hoja? Ahí llegaron más hojas. ¿Alguien necesita hoja? Levante la mano. Ahí alce la mano y le van a hacer llegar un librito, un librito. Aquí. Ahí falta otra más por si acaso. Alce la mano si necesita una hoja para que cada uno tenga su hoja. Y no se olvide que uno de los requisitos que se menciona aquí es que para que usted sirva en nuestra iglesia, en la iglesia de acá de nosotros, usted tiene que tener estas clases, tanto la clase 1 como la clase 2, para poder involucrarse en nuestra iglesia de forma más profunda. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar viendo durante esta hora. Y si le sobra una, me trae una a mí
al final, no es necesario que sea ahora, pero cuando pueda me trae una a mí para ir viendo lo que tienen ustedes. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base para esta clase? Ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19, solamente quiero hacerte mención que la base está ahí en el Efesios 2:19 en parafrasis, en una forma mucho más entendible. Dice, usted es un miembro de la propia familia de Dios y pertenece a la casa de Dios con cada cristiano, según justamente ahí en Efesios 2:19. Así que hay que entender algunas verdades claves. Y como dice ahí, es rico que más gente se quiera sumar a lo que es la membresía de la iglesia. Y muchas veces cuando hablamos de membresía, me acuerdo de que en aquellos tiempos, ¿alguien se acuerda de Blockbuster? De ir a arrendar películas y que usted tenía que hacerse miembro, ¿se acuerda, no? ¿Qué años aquello? Los jóvenes no tienen idea de lo que estoy hablando. Antes para ver películas teníamos que arrendar películas. No existía Netflix y empezamos con el VHS, ¿cierto? Con el cassette y después de eso pasó al CD, después pasó al Blu-ray. Ya ese era otro nivel. Y de repente murió todo eso y pasamos a Netflix y todas estas plataformas que dan películas. Pero déjenme decirle que ahí usted le pedían hacerse miembro. Y si era miembro tenía la posibilidad tenía la facultad de llevar películas más baratas, participar en algunas cosas. Y si no, no. La iglesia, en cierta manera, lo que busca es que usted se haga parte de una familia. Así que anote ahí verdades claves que vamos a estar estudiando. Y las personas nuevas que lleguen a nuestra iglesia tienen que saber algunas verdades claves. Una de las primeras verdades claves que tenemos que entender como nuevos creyentes, si estamos tratando con personas nuevas, es que la iglesia es una familia. ¿Amén? ¿Cree aquello, no? La iglesia es una familia. Y Dios, según el versículo que veíamos en Efesios 2, versículo 19, Dios espera que yo sea miembro de la familia. ¿Y cuál es esa familia? La iglesia. La iglesia. Porque un cristiano, otra verdad clave, un cristiano sin familia, sin iglesia, ¿ya? Es un huérfano. Por eso, a veces yo he escuchado gente decir, no, mira, yo tengo plena comunión con Dios, aunque yo no me congrego. ¿Ha escuchado esa frase? Yo la he escuchado muchas veces. Yo no me congrego, pero yo estoy en plena comunión con el Señor y yo igual hago mis estudios bíblicos privados y yo no necesito una iglesia para poder tener un encuentro con el Señor. Déjeme decirle algo, esa es la mentira de Satanás más metida en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Aquí puede hablar hoy día, estamos haciendo clase. Cuando estés en clase alguien te va a preguntar, ¿por qué cree usted? Hay varias razones, pero a alguno de ustedes que se le ocurre alguna. ¿Por qué lo que estoy diciendo no es verdad? Número uno, la Biblia dice que tengo que buscar una congregación. Esa es una razón muy sencilla. Segunda razón, si no estoy congregado con otras personas, la comunión con Dios se pierde. Me gustó eso, porque es verdad. ¿Me entiende cuando alguien dice, no, yo no me congrego en ningún lado, pero yo igual sigo en comunión con Dios? Eso es mentira. Porque Dios, ojo, Dios entra en comunión ¿con quién? ¿Con quién tiene comunión? Con la iglesia. Con la iglesia. Por eso, mi hermano, la iglesia, si usted no está en una iglesia, si usted no se congrega en una iglesia, si usted está tratando con alguien nuevo que está recién conociendo a Cristo, no se olvide que esto está pensado en personas que ya son salvas, porque queremos discipular a gente salva. Porque en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la Escritura, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id y hacer ¿qué cosa? Discípulo, ya. Hacer discípulo es hablarle de Jesucristo, hablarle de las buenas nuevas. Se hace discípulo. Después, ¿qué debería venir? A animarlo. En los tiempos bíblicos fue así. ¿Qué venía después de que fuera discípulo, que recibiera a Cristo como su Salvador? Bautícele. Y después,
enséñele. Y por lo regular nosotros estamos primero enseñándole mucho para después hacerlo miembro y para después que se bautice. Yo estuve en una iglesia donde, no voy a decir su nombre, pero es de las nuestras, donde usted para poder bautizarse tiene que terminar el discipulado que dura 2 años. Esa es su filosofía, esa es su forma como llevan el ministerio. Personalmente no me gusta, porque confunden la membresía con el bautismo, siendo de que para mí el bautismo es el sello de la salvación. Y la membresía o la conexión con la familia viene justamente cuando usted toma la Santa Cena. La Santa Cena, usted se junta con su familia a comer el pan y el jugo de la vid, con su familia. ¿Me doy a entender? Pero eso, para poder tomar la Santa Cena, ¿qué hay que hacer? Bautizarse. ¿Y hay que ser teólogo? ¿Hay que terminar las 16 clases? No. Por eso reformulamos y dijimos no, porque ¿saben qué? Nuestra iglesia, y yo estoy enfocando a la iglesia, y espero que ustedes me pesquen el sentido que estoy poniendo en la iglesia en este último año, en el año que pasó y en este año. Nuestra iglesia o la iglesia del Señor Jesucristo está aquí en la tierra para ganar gente a Cristo. Mi idea y mi función aquí como pastor, y te la estoy transmitiendo a ti, yo no quiero que vengan más cristianos de otras iglesias acá. Yo quiero que en este lugar se llene más de gente que no conoce a Cristo como su Salvador. ¿Amén? Porque esa es la función de la iglesia. Ahora, ¿pueden llegar personas que vienen de otra iglesia, a veces por intercambio, por trabajo, por cosas, por situaciones X? Sí, pero ¿es el fin de la iglesia? ¿De nuestra iglesia? No. Entonces, todo lo que vamos a desarrollar va a apuntar justamente a alcanzar nuevas almas. ¿Amén? Porque hay mucha gente huérfana y necesitan una familia. Y tú eres perfecto para ser parte de la familia. ¿Amén? La meta de esta clase es que yo me comprometeré al Señor Jesucristo y a la iglesia IBB LS o Iglesia Bíblica Bautista La Serena como mi familia. Sí, obvio, mi familia espiritual. ¿Y qué es lo que hace que nuestra iglesia, la iglesia de IBB La Serena, sea una familia? 4 cosas que nos unen. ¿Por qué somos una familia puesta por Dios y por qué nosotros tenemos que unirnos a esta familia, a La Serena? ¿Por qué se tiene que unir a la iglesia de La Serena? Porque tenemos en común la salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Los que estamos aquí en esta mañana creemos que Jesucristo murió por nosotros y nos salvó. Amén. Nuestra declaración de fe, nuestros principios de fe, que lo vamos a estar tocando después en las otras sesiones, pero eso también nos une, cosas que creamos todos en el mismo sentir. ¿Usted cree que Padre, Hijo y Espíritu son uno? Eso está en la declaración de fe. Entonces yo quiero familia que piense así, que piensa que Jesucristo somos 3, son 3 en 1. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Yo creo en el Espíritu Santo, que es una de esas partes de la Trinidad. Entonces, esas son reglas, o se podría decir, leyes internas de declaraciones que nosotros decimos, esto cree la iglesia. Y si usted cree estas cosas que vamos a estar aprendiendo, estas declaraciones de fe de nuestra iglesia, usted debería decir, yo quiero esa iglesia. Ahora, si usted, dentro de la declaración, no le gusta que Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 no son uno, entonces no seas parte de esta familia. ¿Me doy a entender, no? Disculpen que sea medio así, pero es verdad, po. Porque yo, ¿qué le diría si una persona me dice, no, pastor, yo no creo que el Padre y los 3 son uno? Entonces yo le podría, ¿te permitirías que yo te enseñe y te muestre con la Biblia que los 3 son uno? Y él me dice, sí, muéstreme. ¿Ok?
Pero si yo te muestro y la Biblia te dice que es así, ¿lo aceptarías según la Biblia? Sí, pastor. Entonces yo me voy a dar el tiempo para decir, sí, te voy a enseñar y sé parte de esto. Pero si alguien me dice, no, es que yo, aunque usted me lo muestre, yo no estoy de acuerdo. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? ¿Créele la salvación? Sí, pero ¿sabes qué? Hay un problema, ahí va a chocar con nosotros, entonces te recomendaría que busques una iglesia unicitaria, porque aquí somos trinitarios y feliz y contento. ¿Amén? Pero como el discipulado está apuntado a ganar gente que no conoce a Cristo, rara vez va a llegar un unicitario a la iglesia con ese concepto. Solo estoy aclarando nuestra declaración de fe, nuestra estrategia. Usted se va a enterar cuáles son las estrategias y en esas estrategias, a medida que va avanzando en la clase, usted se va a dar cuenta de que cada una de nuestras estrategias es cómo lograr con propósito nuestros objetivos. Mi hermano, mire, mi estrategia es ganar a los vecinos. ¿Creyente o no creyente? ¿Creyente o no creyente? ¿Cuál es el objetivo de la IBB La Serena? ¿Ganar creyentes o no creyentes? Ya, no creyentes. Entonces mi estrategia me va a definir en muchas cosas que estamos haciendo. Porque si, por ejemplo, pensemos en el vecino. ¿Tiene usted un vecino que no es creyente? ¿Sí? Por ejemplo, yo traigo al vecino. Las estrategias que yo voy a ocupar es como Gino en la pesca, ¿cierto? Uno ocupa el anzuelo según las condiciones, según el pez, según lo que uno esté buscando. ¿Cierto? ¿Amén? Entonces, si yo voy a pescar, no sé, está muy planchada la mar, está con baja, muy poco profunda la orilla. Entonces yo voy a ocupar un señuelo de floating, que no se hunde, que esté en la capa superficial. Porque si le meto uno de profundidad, me va a venir arrastrando la paleta y se me va a clavar en la arena. No ocupo yo según las condiciones. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero que la gente entienda, porque a mí me pasa, mi mente, y quiero que ustedes se empapen de esto sin ofender a nadie. Si yo quiero ganar al vecino, y en estos últimos años estoy para allá, si yo quiero ganar al vecino, el vecino, y lo invito acá, ¿quiere escuchar himnos? Te soy sincero, el vecino, no piense en usted, piense en el vecino. ¿El vecino quiere venir a escuchar himnos? No. Ahora, si nuestra estrategia de la iglesia es ganar gente que es creyente y queremos ganar a creyentes de adultos mayores, pero ya creyentes, adivine cuál va a ser mi estrategia en la música. Entienda que cada cosa que estamos haciendo en la iglesia hoy día está apuntando al no creyente. Y yo sé que muchos de nosotros, y me incluyo, tenemos nostalgia a algunas cosas que crecimos. Y está bien. Pero ¿cuánto mi papá, por ejemplo? Mi papá ve películas, ¿cierto? ¿Le gustan las películas? Django. Django, ¿se acuerdan de Django, no? Anthony Quinn, el actor. Películas de Anthony Quinn. Y siento al Dani, Dani, siéntate al lado del Tata a ver películas. ¿Cómo vaya a estar Dani? Aburrido, po. Balazos para allá, balazos para acá. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si yo le dijera a mi papá, papá, tienes que crear una estrategia con video y película para poder captar a todos los niños de la edad del Dani en el barrio, ¿va a poner películas de pistola? ¿Quién va a ir? Se van a llenar todos los abuelos de los niños, pero no hay ningún niño. Entiéndame que eso es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque estoy apuntando y queremos que entienda usted que los días son cortos, los días se están acabando, Cristo viene pronto. Tenemos que tratar de arrebatarle al mundo y al infierno un montón de gente.
Y si nosotros, con mucho respeto, seguimos jugando a ser iglesia y a pasarla bien con la iglesia que tenemos, con la música que tenemos, con la música de antaño, con las actividades de antaño, nos vamos a llenar de cristianos que ya son salvos y que le añoran esas actividades. No es necesario que esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque hay muchas cosas que la que estoy diciendo tampoco echo de menos algunas cosas, pero déjeme decirle que mi mente a la final dice, no, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Ganar gente creyente o gente inconversa? Y yo tuve la oportunidad de conversar con algunas personas en la calle, en Contrumar que tengo algunos amigos, y le hice algunas preguntas. ¿Qué te gustaría si fueras a una iglesia a encontrar? Ninguno me dijo himno, pero sí me dijeron buena música. ¿Qué es lo que es buena música para un inconverso? Tommy Rey, espero que haya conocido al Señor. Siempre oro por cualquier persona que muera que ojalá haya conocido al Señor. Más allá de su fama y todo, la fama no sirve para nada si no tiene a Cristo como su Salvador. Entonces le empecé a preguntar y algunos me dijeron, no, buena música, me gusta la buena música. ¿Y cuál es la buena música? ¿Cuál es la música que más vende? Y no quiero comparar esto con lo que vende. Es la iglesia, es la música que tiene ritmo. Y es por eso que se han hecho grandes estudios y es por eso que hoy día, ¿por qué la música se ocupa mucho para todo? Y Dios lo ocupó la música. Y Dios ocupó la música en los tiempos antiguos para atraer a las personas. Pero no primeramente, no solo para traer a las personas, sino que las personas se unieran y adoraran en conjunto a Dios. Por eso hoy día me encanta más y cuando le digo a Benjamín, a los que son líderes de música, les digo, me interesa el contenido. Y el contenido es el importante. Pero también saben que es importante en la generación que tenemos el ritmo. Cuando vamos de paseo en un auto feo, ¿te acuerdas de esa canción o no? Antes íbamos cantando esa canción, ¿cierto? Vamos de paseo. Se la saben de memoria. Y hoy día cuando va de paseo no canta esa canción. Le pone qué personaje, le pone la música cristiana moderna, porque usted va animado escuchando la música. Ahora yo no sé si alguien se pegó, no quiero ofender a nadie, pero alguien se pegó un viaje al sur y se fue escuchando todos los himnos de los tiempos antiguos. Mm, vamos de paseo. Pi, pi, pi. No, po, porque el ser humano también, y Dios así lo ha demostrado, se tiene que adaptar también a los tiempos que estamos viviendo. Y déjeme decirle que Jesucristo se adaptó perfectamente al tiempo que Él vino. Cuando vino, Él fue el más moderno en su momento. Lo expliqué el otro día cuando se subió al barco y predicó. ¿Con qué predicó? Con ondas sonoras. Si hubiera venido hoy, ¿con qué estaría? Con todo el aparataje que tenemos, porque Dios es así. Así que ojo con eso. Y nuestra estructura, ¿cuándo y dónde cumplimos ese propósito que va a tener que ver mucho con los ministerios? Vamos a la primera sesión. Eso solamente era la introducción a lo que vamos a estar viendo en esta noche. Y es lo primero que vamos a hablar con una persona, que vamos a asegurarnos que con la persona que estemos hablando y que ha tomado una decisión, quizás a través de alguien que le predicó, o vino a la iglesia y tomó una decisión por Cristo y después dice, ay, yo quiero algo más. Lo primero que nos vamos a asegurar es que esa persona entienda la salvación. Hay una gran confusión hoy día en la salvación en Jesucristo. Y hoy día, ojo, déjeme decirle que en los antaños, la salvación para muchos de nosotros y muchos creyentes también dudaron producto de su salvación porque creímos que la salvación era pasando adelante al altar. ¿Se acuerda? ¿Quiénes son los más antiguos aquí? De los más antiguos en la fe, ¿se acuerda que para ser salvo usted tenía que salir de su asiento, caminar aquí adelante y hacer la oración con el pastor? ¿Alguien vio eso o no? Ahora, si usted no hacía eso, lo más probable es que a lo mejor no era salvo.
Después con el tiempo no solo ya dijo, ya no hay que pasar adelante, ahora alza tu mano y vamos a orar y alguien se va a acercar a ti y va a hablar contigo. Amén. Pero déjeme decirle y explicarle, cuando usted está hablando con una persona que que tomó una decisión por Cristo, tiene que aclararle muy bien la salvación. Porque la salvación no es una oración. No soy salvo por una oración. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿La oración salva? ¿La oración salva? No, la oración no salva. ¿Puedo ser salvo sin orar? Sí, porque la Biblia dice, aquel que invocare, aquel que llame, aquel que grite, Señor, te necesito. A lo mejor usted no lo está llamando oración, pero está orando, pero está clamando. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Y lo importante es cuando usted lee ahí en Romanos 10, 9 y 10, es algo que tenemos que aclararlo y espero que usted lo aclare cuando usted esté enseñándole a alguien que la salvación, ¿saben lo que realmente es la salvación? Es cuando usted le entrega su vida al Señor Jesucristo y que Él haga lo que quiera con usted. Eso es salvación. Porque piensa por un momento, yo hago una oración, Señor, te pido que tú moriste en la cruz por mí, que reconozco que soy un pecador, te invito a entrar en mi corazón inclusive esa frase, te invito a entrar en mi corazón y que tú me resucites en el día postrero. En el nombre de Jesús, amén. Pero mira lo que dice el versículo. Porque fue un versículo que tiene que ver que fue escrito en un periodo donde estaba muy claro lo que significaba Señor. ¿Y qué es lo que era un Señor? Era un amo. Y es por eso cuando dice el versículo, aquel que invoque con su boca que Jesús es su amo, ¿tengo injerencia sobre mi vida si yo tengo un amo? No. ¿Por qué mucha gente que ha hecho la oración de fe, ha hecho una oración para recibir a Cristo? ¿Por qué esa persona recibe a Cristo y a la salida de la esquina está haciendo lo mismo que hacía durante la semana anterior? Lo más probable que todavía no entiende quién es su Señor. Porque cuando tú eres un hijo de Dios verdadero y tú le has dicho al Señor, Señor, eres mi Señor, le estás pasando toda la autoridad a Dios sobre tu vida. Y si Dios te dice, no hagas esto, tú no lo haces. Y si Dios te dice, haz esto, tú lo haces. Por eso estoy refiriendo que la salvación a veces se ha vuelto algo más romántico y es por eso que hay muchos creyentes que hoy día, creyentes que dudan de su salvación y hay algunos que piensan que van a estar en la presencia de Dios y el Señor dijo, yo no los conocí. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero a vosotros yo no los conozco. ¿Por qué? ¿Servían en el ministerio? ¿Andaban sacando demonios en el nombre de Cristo? ¿Predicaban el Evangelio? Pero no se sometían al Señor. Eso es salvación. Por eso, ¿qué significa ser cristiano? La mayoría de las personas viven sin saber, ¿ya? ¿Por qué? El por qué. Existen año tras año sin la menor idea de que viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y la pregunta básica, más importante que una persona puede hacerse es, ¿cuál es el significado de mi vida? Hoy día todos quieren ser felices, la gente trata de ser feliz de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones, algunos buscan la felicidad experimentando el placer, algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal, pero la verdadera felicidad viene al entender el propósito para mi vida. Anote eso. La verdadera felicidad, la verdadera salvación que produce felicidad en un creyente viene por entender el propósito para mi vida. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué Dios me dio aliento de vida? ¿Se acuerda de esa enseñanza? ¿Se acuerda cuando estuvimos estudiando los propósitos de Dios? ¿Por qué los 5 propósitos? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tú estás aquí en la tierra? Número 1, anota esto. Porque Dios me hizo ¿para qué? Para amarme. ¿Se acuerdan de esas clases o no?
Ahora usted está entendiendo todo. Usted va a decir, el pastor ya sabía hace mucho rato esto. Sí, ya lo sabía. Todo ha sido estratégicamente hecho para lo que estamos haciendo. Dice ahí en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Todos juntos, por favor, lea la palabra del Señor. ¿La tienen en pantalla? ¿Sí? Todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. Jehová. Inclusive Efesios 1 del 4 al 5 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios me hizo para amarme. Segunda cosa, fuimos creados para tener una relación personal con Dios y con el resto de la creación de Dios. Por eso esto nos hace especiales. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios y con el resto de la creación de Dios. Por eso cuando vemos Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Un versículo que ocupan los veganos. ¿Sabías tú eso? Que los veganos dicen que ese versículo Dios apoya el ser vegetariano, pero y no muestran el otro versículo donde el Señor dijo, mata y come. Ahí no están, esos no nos muestran. O cuando Jesucristo fue a Abraham a decirle que iba a ser papá, ¿se acuerda, no? Y adivine qué hizo. Amén, tremendo asado, hermano. ¿Por qué hizo un asado el Señor? ¿Le encantan los asados? Usted eso lo puede decir en clase para alivianar un poco, porque esto usted va a estar en su casa y si quiere lo puede hacer un asado y enseña esta parte. Amén. Acuérdese que el Señor Jesucristo siempre estuvo relacionado de la enseñanza con comida. ¿Se ha dado cuenta de eso en la Biblia, no? A Leví, ¿cómo lo trajo al ministerio? A Mateo, ¿cómo lo trajo al ministerio? Pituteando ahí, comiendo. En primera de Timoteo 6, versículo 17. A los ricos de a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en ¿quién? En Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué cosa? ¿Se da cuenta que el cristianismo no es aburrido para nada? Porque Dios quiere que disfrutemos, pero de una buena conciencia. Tenga cuidado de lo que el Señor dejó escrito ahí en Juan 10:10, que primero que nada es un pasaje totalmente fuera de contexto, que yo se lo escucho a los cristianos, y creo que lo he escuchado a algunos cristianos aquí, muy mal aplicado. ¿Hagamos la prueba? Ya. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pregunta, ¿por qué digo que es muy mal aplicado? ¿Quién es el ladrón? ¿Ven? Se equivocaron. No está hablando de Satanás, está hablando de falsos maestros. ¿Ya? Entonces se da cuenta por qué el discipulado es importante, porque los falsos maestros andan robando. ¿Me entendió? Lea el contexto. El contexto del pasaje no está hablando de Satanás, está hablando de falsos maestros. Y los falsos maestros andan justamente hurtando y matando. Por eso, acuérdense que uno de los símbolos de la venida de Cristo, que el otro día lo hablábamos, es la apostasía.
Y la apostasía va a llegar por estos falsos maestros. Entonces, ¿por qué estamos discipulando y enseñando de forma correcta a la gente que conozca a Cristo como su Salvador? ¿Para que no lo maten? ¿Para que no lo roben del redil del Señor? ¿Me doy a entender por qué usted está haciendo esta clase hoy y que le espero que usted se la enseñe a otra persona? Usted disipule a otras personas porque usted necesita entender que hay que cuidar, por si acaso, las mentes de las personas. Hoy día yo he visto cómo muchas filosofías teológicas están entrando a las iglesias y están dividiendo las iglesias. ¿Y por qué? Y yo veo que eso pasa porque muchas veces o el pastor o la congregación no tiene la capacidad de respuesta hacia las personas que llegan, o las estrategias que hay para proteger a la iglesia no se hace algo. Con mucho respeto, sin más hablar de pensamientos de filosofías, hay una iglesia nuestra que estuvo a punto de dividirse y destruirse porque el líder de jóvenes empezó a enseñar calvinismo dentro de la iglesia y la gente lo siguió. Y doy gracias que llegó un pastor bien fundamentado, muy estudioso, muy teológico, y tomó esta iglesia. Y lo primero que hizo fuera a los calvinistas. Y se necesita carácter. Y va a quedar con unos poquitos. Por si acaso. Porque la iglesia se está moviendo constantemente, por eso necesitamos cuidar a la iglesia. Ahora, si alguno aquí cree en eso, no hay problema. Pero esta iglesia está llamada, y es por eso, para ser parte de esta familia, tiene que creer nuestros principios de fe. Y nuestros principios de fe, creemos que la fe viene dada por el oír, y el oír, palabra de Dios. Y que yo tomo una decisión por lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Nuestra iglesia no cree literalmente de que Dios escogió con dedo apuntando, tú salvo, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, esta iglesia no cree eso, porque el Señor dice que Él murió por todos, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese versículo les complica, le va a complicar la existencia siempre a los que creen en la predestinación, como los hipercalvinistas que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque si Cristo quiere que todos procedan al arrepentimiento y ya están escogidos, ¿hay una contradicción? Quiero que todos sean salvos, aunque yo ya escogí los que son salvos. ¿Hay una contradicción? Obvio. Esto no lo comenta usted en las clases, esto lo estoy comentando yo nomás. Pero si alguno sale por ahí con alguna pregunta, usted directo al hueso. Número 3. Cuando conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestra vida, esto nos produce a nosotros beneficios. Y ahí usted puede darle a la persona a que estudie en la semana esto. Una conciencia clara, como nos dice Romanos 8.1, una vida y paz, Romanos 8.6, ayuda en las debilidades, Romanos 8.26, propósito, Romanos 8.28, confianza, Romanos 8.31, seguridad, Romanos 8.39, que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo, poder y fortaleza en Filipenses 4.13, plenitud en Filipenses 4.19, libertad en Juan 8.32 y 36. Y ese es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿por qué entonces la mayoría de las personas no son felices? Porque si estamos tratando con nuevos creyentes, con unas personas nuevas creyentes, ¿saben que ellos vienen de un mundo donde no hay felicidad? Entonces para ellos es difícil entender que tú les hables de felicidad, porque ellos vienen de un mundo infeliz. ¿Me doy a entender? Y es por eso que estamos tocando puntos que a ellos les va a llamar la atención y en la búsqueda de la respuesta. Por eso, ¿cuál es el problema con esto? Anota ahí, el hombre tiene un deseo natural para controlar su vida. Por eso no hay felicidad.
Porque el hombre tiene un deseo natural para controlar su vida y para ignorar los principios de Dios para vivir. ¿Por qué sucede esto? Porque la persona atiende su propio negocio, su vida. Si te sientes bien, hazlo, no importa lo que Dios dice al respecto. Esas son las cosas que escuchamos en el mundo. Y esta frase, en mi vida, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso? En mi vida. Y hago lo que me da la gana. ¿Ha escuchado eso? ¿Mis hijos han escuchado esa frase? ¿O la han dicho? Sí, yo se la he escuchado a mis hijos. En mi vida. Y yo hago lo que quiero. Hasta que uno dice, no, yo soy el papá. Dios es exactamente igual. Tú dile a Dios, en mi vida. Y Dios va a decir, no, si tú me dijiste que yo soy tu Señor y yo soy tu amo, salvación, ¿es tu vida o es mi vida? Diría Dios. ¿Es tu vida o es mi vida? Es mi vida, yo la controlo. Porque yo no te obligué. Tú solito dijiste que yo fuera tu Señor. Tú solito fuiste y te pusiste de esclavo a mí. Entonces tienes que hacer lo que yo digo. Es que no quiero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, en aquellos años la gente lo tenía muy claro. ¿Qué pasaba si el esclavo se le resistía al amo? Miren las películas. Tal cual, pues. Ahora entiendo por qué el Señor Jesucristo lo golpearon y lo maltrataron. ¿Por qué? El hermano, tenemos una visita, un saludo al hermano que nos viene de Concepción acá. Estuve compartiendo con él, me llamó por teléfono en la tarde, dijo quiero ir para allá. El hermano tiene personalidad y habla y responde y le ha acertado a todas. Y es bautista también. Porque ¿sabes qué? Porque como yo recibí a Cristo como mi Salvador y yo le dije, tú eres mi Señor, cuando el Padre quiso juzgarte a ti y a mí por ser un desobediente, Él tomó mi lugar. Entiende que cuando tú eres desobediente, Cristo es llevado a la cruz y golpeado porque eso pasa con un amo, con su siervo. Y hoy día nosotros somos esclavos, pero gracias a Jesucristo tomó mi lugar de siervo. Entonces Él recibe los latigazos de las tonteras que yo hago. ¿Entiende ahora lo que yo digo cuando Él es su Señor? ¿Estás entendiendo la salvación realmente? Ahora, el Señor Jesucristo dice en Hebreos capítulo 12 que el Padre al que ama, disciplina. Entonces, mi hermano, cuando tú le dijiste al Señor, Señor, tú eres mi Señor, tú moriste por mí y le entregaste el señorío a Él, Él te va a disciplinar en cualquier momento. Entonces no seamos desobedientes. ¿Ok? Así tiene que explicarle a la persona. Y la persona va a decir, ok, ya, vamos a portar bien. Pero con paciencia. Sobre todo si está con un nuevo. Nunca, como consejo, le pida a alguien nuevo que cambie su vida al 100, porque ni tú ni yo lo hemos hecho. ¿Sí o no? Que avance, de a poco, avanza. La Biblia cataloga esta actitud. ¿Cómo cataloga la Biblia la actitud de desobedecer al Señor o al amo? Anótela usted, póngala ahí. Pecado. Todo esto se lo está explicando usted a alguien nuevo, que no conoce a Cristo como su Salvador. Entonces tiene que explicar con sus palabras lo que es el pecado y ocupar estos textos. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó en su camino, mas Jehová, ¿qué dice? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Me encanta ese versículo porque dice que Jehová cargó. Pero ¿y quién fue a la cruz? Cristo, y ahí está demostrando que Jesucristo es Dios. Después en Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está
en nosotros, porque el pecado rompe esa relación con Dios. Esto nos causa el tenerle miedo a Dios y a tratar de vivir nuestras vidas fuera de la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no escucha a alguien pecador, a no ser que sea para el día de la salvación. Y una vez que es salvo, ahora lo escucha porque es hijo. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta cómo repasamos con esa persona que estamos discipulando, con los textos que posiblemente les predicaron antes para que él tomara una decisión por Cristo? Cuando nuestras relaciones con Dios no es correcta, ocasiona problemas en cada área de nuestra vida. En el matrimonio, en las carreras que estudiamos, en las relaciones, en las finanzas. Así que cuando la gente tiene problemas, muy a menudo tratan de resolverlos por ellos mismos antes de cedérselos a Dios. Si yo tengo un problema, ¿a quién se los paso? A mi amo. Así funciona. Cuando un esclavo tenía un problema, iba donde el amo, porque él no podía hacer nada por él. Toda queja tenía que ir con el amo. Le había entregado su vida al amo. ¿Quién tenía que defender al esclavo? El amo. Por eso se trata de eso. Por eso dice la Escritura que hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Aun cuando sabemos que nuestra necesidad más profunda es Dios, tratamos formas erróneas para llegar a conocerle. Y es por eso que dice, mamá era muy cristiana, así que yo creo que yo no estoy tan lejos de Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Tengo un tío pastor. No, si no interesa quién tenga. Tú necesitas una relación con Dios. No importa lo que creas, solo sé sincero. Eso tampoco, mi hermano. Es una forma errónea de decir cosas. No me importa lo que creas, solo sé sincero. No. Dejaré mis malos hábitos, son puros deseos. Trabajaré para lograrlo. Trabajaré, tiempo futuro. Trabaja para lograrlo. O algunos dicen por ahí, seré religioso y empezaré a ir a la iglesia. Eso no soluciona tu vida. Lo que soluciona tu vida es que le entregues tu vida al Señor. Él sea tu amo. Y otros dicen, no, no soy tan malo, yo hago buenas obras, así que estoy bien. No, no estás bien. ¿Cuál es la solución entonces al pecado, a los errores que cometemos en nuestra vida? Sobre todo, nuevamente, estamos hablando con gente que recién está conociendo al Señor. Y ahí le leemos Juan 14:6, donde dice, Jesús les dijo que la solución es que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Así que Dios mismo vino a la tierra como un humano para atraernos a sí mismo. Si hubiera existido alguna otra forma de hacerlo, Jesucristo no hubiera venido. Por eso el único camino a Dios, por si acaso, es, comilla, una persona que vino hace 2000 años, que es Jesucristo. Jesucristo ha resuelto el problema del pecado. Por eso en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre explíquela a un nuevo creyente la palabra dádiva. Explíquesela, porque la persona, en el lenguaje que hoy día usamos, la palabra dádiva se ocupa solo para dadivoso, pero no se ocupa para hablar de un regalo. Entonces, explíquele a la persona que dádiva es un regalo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único que media delante de Dios? Jesucristo, nadie más. Y ahí no se profundice ni le hable de los santos, no, háblele de Cristo. ¿A quién predico yo? Estoy hablando de gente nueva. Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con Él. Ahora Él espera que cada uno individualmente acepte lo que Él ha hecho por nosotros.
Entonces, ¿qué quiere Dios que yo haga? Número uno, está repasando con el que le predicaron y quiere ser miembro de la iglesia o quiere ser parte de la iglesia local y está asegurando su salvación. Quiere saber si realmente es salvo. Tienes que date el tiempo. Con los años he aprendido algo, hermano. Eh, con los años he aprendido que no doy a nadie en salvo, aunque me diga que es salvo. Siempre me gusta repasar. Y yo he estado en campamentos, en otras iglesias, tengo la oportunidad de conversar con alguien me llama para consejería y yo siempre estoy preguntando primero, porque es lo mismo tratar con un cristiano en consejería que tratar con un inconverso, no es lo mismo, porque para poder tratar con el inconverso a través de la palabra de Dios en consejería, necesita primero él entender que es hijo de Dios. Porque si no se vuelve vana todo lo que yo diga, porque necesita que se les abran los ojos, se le caigan las vendas, y eso lo hace Jesucristo en el momento de que usted lo conozca como su Salvador. Entonces por eso me ha pasado en mi familia, con mis hijos, inclusive un día lo contaba como testimonio, que uno de mis hijos toda su vida criado en la iglesia y terminó maduramente, ya mayor, diciendo, papá, yo necesito orar porque yo he vivido la fe tuya, ¿no? Y eso lo conté un día en mi casa con algunas personas que estaban, que, ojo, los pastores también. Imagínense que un hijo me diga a una edad adulta, media adulta, que necesita ser salvo, eso primero me dejó sumamente tranquilo. Porque esa es una de las inquietudes que a veces vivimos los hijos de pastores. Porque nuestros hijos viven en iglesia, comen en iglesia, duermen en la iglesia, que a veces se camufla su relación personal de salvación, se camufla en las actividades religiosas. Y a veces los damos, hasta yo podría dar por hecho que salvo mi hijo porque hace un montón de cosas para Dios, pero al final del día puede que no sea salvo. Y para mí es grato cuando mi hijo y yo hablo con ellos y me dicen, sí, soy salvo ahora, yo soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón. Y eso es una tranquilidad para un padre. Un pequeño consejo a los que son papás, háganle una pasadita a sus hijos con respecto a la salvación, porque ellos a veces viven tu fe, no viven la fe de ellos con Dios, viven tu fe. Una de esas los disipula. Número 4, ¿qué quiere Dios que yo haga? Número 1, reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en mi vida y pedirle perdón por todos los pecados cometidos. Si usted se da cuenta, la palabra reconocer va de la mano con lo que yo le mencionaba de Señor. No de oración, de Señor. Reconocer que Dios no ha tenido el primer lugar en mi vida. Cuando yo era esclavo, o cuando en los tiempos antiguos alguien era esclavo, ¿quién era el primero en su vida? Y se lo hacían saber, su amo. Entonces, reconocer, la salvación parte por reconocer que Dios no ha sido el primero en mi vida, no es mi Señor. Por eso, mire, Romanos, por eso, si confesaos con tu boca que Jesús es el Señor, lo primero que Pablo le está diciendo, tienes que reconocer que Jesús no era tu Señor y Dios no era tu Señor. Por eso lo primero que tienes que hacer es reconocer que Él va a ser el amo de tu vida. Y el hecho de no haberlo reconocido, eso la Biblia le llama pecado. ¿Amén? Ahora, yo puedo decir, y mucha gente lo hemos dicho en nuestra salvación, mucha gente ha dicho, le hemos predicado y dice, Señor, reconozco que soy, le dicen, Dios, reconozco que soy un pecador, quiero tener vida eterna, en el nombre de Jesús, amén. Yo sé que hay terminologías y hay frases, y que esa salvación, esa frase lo puede salvar, pero siempre y cuando tenga en su mente que Jesús es su Señor. Porque yo podría decir, Señor, yo he pecado. El faraón dijo, yo he pecado con entregar al pueblo de Dios y he maltratado al pueblo de Dios. Lo dijo, he pecado. Pero Jehová era su Señor.
Judas dijo, he pecado con entregar sangre inocente por un poco de monedas de plata. Pero Jesús era su Señor, pero reconoció que era pecador. Hay mucha gente que reconoce que es pecador, pero no reconoce que Jesús es su Señor. Esos son los que muchos van a llegar al día del juicio y lo más probable es que no pasen a la vida eterna. No estoy tratando de cuestionar la salvación de ustedes, solo que estoy tratando de hacer saber qué es lo que es la salvación realmente. Y la salvación es decirle al Señor, tú eres mi amo. ¿Usted lo hizo una vez y le entregó su vida a Él? Si no lo ha hecho o recién lo está entendiendo hoy, hágalo. Reconocer que soy un pecador no es suficiente. Reconocer cuál es la razón del ser pecador sí es suficiente. ¿Y cuál es la razón del ser pecador? De que Dios no es mi amo. Eso es pecado. ¿Me doy a entender o no? Porque todo viene lo demás. Reconocer. Número 2, dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 2, creer. Reconocer que soy un pecador porque Cristo no es mi Señor. Segunda cosa, creer que Jesucristo murió para pagar por tus pecados o tomar tu lugar de esclavo, o que resucitó y está a la diestra del Padre. Léalo conmigo con fuerza. Usted se lo sabe de memoria, me imagino. Y si no se lo sabe de memoria, léalo. A la 1, a las 2 y a las 3. Que si confesares, de ahí puede a la persona que le esté enseñando, lo puede llevar a Hechos 4:2 y le dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Tercer paso o tercera cosa, aceptar el regalo gratis de la salvación de Dios. Explíquele a la persona que nunca trate de ganar la salvación. La salvación no se gana. La salvación es un regalo de Dios. Y eso nos dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que nuestra relación con Dios no es restaurada por lo que hacemos, sino en la base de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Estamos de acuerdo con esa declaración? Somos salvos por lo que hizo Cristo, no por lo que yo hice. ¿Amén? Número 4. Permita que Jesucristo venga a su vida y sea el director, el CEO. Que esos nombres hay que ocupar de repente con gente que estamos trabajando hoy día. ¿Me entiende? Porque el Señor Jesucristo ocupó la palabra más importante hace 2000 años atrás para declarar al que la llevaba. ¿Quién es el que la llevaba? El amo. Y ocupó la palabra Señor. Hoy día yo, si estuviera en una junta de negocio, y yo digo, el CEO de la empresa, que Jesús sea el CEO de tu empresa. Los más jóvenes me van a entender, ¿cierto? Tú que estudias economía, ¿cierto? Administración. ¿Qué estudias tú? Ingeniero comercial. Ya algún día tú vas a estar con los CEO. Y en una de esas podéis ser un CEO. ¿Y quién la lleva? El CEO. Ahora, ¿Jesús, Mario, es el CEO de tu vida? Él es el amo. En los tiempos antiguos era el CEO, hace 2000 años, el amo, el Señor. Tú pierdes toda voluntad. Por eso permite que Jesucristo venga a tu vida y sea el director, el Señor de tu vida. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Quién tiene el poder o la potestad? Él es el amo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él
conmigo, usted tiene que abrirle su puerta, o sea, decirle al Señor, tú eres mi amo. Y si el amo dice, quiero cenar contigo, adivina. ¿Le puede decir que no? ¿Le puede decir al amo que no, no quiero comer contigo? No. Entonces usted puede dar el siguiente paso, haciendo una oración de dedicación a Dios. Y ahí usted, si la persona ya hizo una oración, si la persona le quedó claro, usted puede repasar esto con la persona. Está como modelo. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que es una clase que quiero que ustedes repliquen con otras personas que no tienen contexto de iglesia. Y usted podría hacer esto con su vecino, anímese, o juntarse con sus compadres, sus amigos, y disipularlos, hablarles. Ahí está la oración. Amoroso Jesús, gracias por crearme y amarme, aun cuando yo te he ignorado y he tratado de ir por mi propio camino. Hoy entiendo lo que te necesito en mi vida y te pido perdón por mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste de la muerte. Te recibo en mi vida como mi Salvador y ahí está. Te estoy concediendo que tú seas mi amo. Gracias por tu gran amor. Amén. Y esa, ¿sabes que es una oración tan genuina que no necesito decir que lo invito, que esto aquí, que allá, porque son cosas que a veces fuimos tan religiosos al enseñar la salvación, que por eso mucha gente nunca comprendió lo que era la salvación. Porque la salvación no es rito. La salvación es una declaración pública o en privado de que Jesús es tu amo. Y ahí está mala la cita, ¿o no? Sí. Pongan una nota ahí para que después, porque Romanos 10:13 es, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora puede ocupar Apocalipsis 3:20, que es el que está ahí. Una vez que la persona recibió a Cristo, una vez que entiende a Cristo como su Salvador, ¿qué nos dice la gran comisión? Id y haced discípulo, que sea salvo. Y la segunda cosa que deberíamos enseñarle inmediatamente a un convertido, que se bautice. Y esto lo voy a repetir rápido porque ustedes todos aquí, ¿quién no se ha bautizado nunca aquí? Ahora, el que no se ha bautizado no va a levantar la mano porque no quiere que digan que, pero no importa. Si no te has bautizado nunca, a lo mejor presta atención rápidamente. La importancia de ser bautizado. ¿Por qué a la persona tengo que decirle que se bautice después de ser salvo y no tengo que prolongarlo y alargarlo en el tiempo? Sí, un paso de obediencia. Pero ¿por qué tengo que hacerlo que se bautice, que se meta al agua? Ya para que nazca otra persona, ya. Para dar testimonio público. Bien, ¿de qué? ¿Cuál fe? Vaya, lo que enseñé en la clase que acabamos de pasar. No, no es la salvación. La salvación es el resultado de la declaración. ¿Que Jesús qué? Eso. Porque yo al sumergirme en el agua, miren, estoy en mi pieza, estoy en mi pieza, pesco la Biblia, yo no soy salvo. Escuché la historia de un predicador que estaba en su pieza, tenía una escopeta, a lo mejor alguien escuchó eso, y puso la escopeta aquí y se apretó con el gatillo y trataba de llegar y no alcanzaba a llegar al gatillo en un hotel. Y justo al lado, miró para el lado y había una Biblia en el velador, por los Gedeones. Y no alcanzaba a apretar el gatillo porque parece, era una escopeta larga. Paró, abrió la Biblia y abrió la Biblia en Romanos 3:23.
y se entregó a Jesucristo. Nadie le enseñó cómo, pero estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guió y le dijo que había una solución. Y él decía este predicador, por eso, cuando Dios ve que hay un corazón dispuesto, por más desesperado que estemos, Él siempre va a crear de una u otra manera una solución para que tú seas salvo. Hoy día Él es un pastor y tiene una iglesia de 15.000 miembros. Imagínense dónde el Señor lo llevó. Pero un día estaba sentado en una cama para pegarse un escopetazo. Por eso, Él lo hizo en la pieza. Recibió a Cristo, porque ahí voy, en la pieza. ¿Quién sabe qué declaró? Nadie, po. Pero acuérdense que el amo es adentro de la pieza nomás o en todos lados. Entonces Dios dijo, ¿declaraste que eres mi amo en la pieza? Sí, ahora tienes que decirlo públicamente. ¿Me doy a entender o no? Eso explícale a la gente. Por eso tienes que decirle a la gente que Jesucristo es tu Señor, porque Él murió y fue sepultado y fue levantado el tercer día. El bautismo refleja eso, que tu Señor murió, fue sepultado y fue levantado al tercer día. Te estás poniendo la camiseta, tal cual como lo hizo Cristo con tu vida. Y por el hecho de que Jesucristo sea tu Señor, viene lo que decías tú, ahora ya no tienes una vida sin amo, ahora tienes una vida con amo. La vieja naturaleza sin amo ya no existe, ahora eres una nueva criatura, porque tienes un nuevo amo y el mejor de todo. Eso es bautismo. ¿Ok? Por eso tiene que ser pública. Y por eso yo no necesito prolongar por 2 años el bautismo, porque yo necesito que la persona sea rápidamente, publique que Jesús es su amo. Entonces, ¿por qué debo bautizarme? Después de esa explicación, letra A, algunas razones para seguir el ejemplo establecido por el Señor Jesucristo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cristo se bautizó, estaba comenzando el ministerio. ¿Podía servir y entrar al ministerio si no estaba bautizado? No, y es por eso que hay personas que me dicen, pastor, me gustaría cantar allá arriba o allí. ¿Está bautizado? No, no puede, porque Jesucristo nos mostró y nos enseñó que para empezar el ministerio usted tiene que estar bautizado. Ah, ok, listo, ya entendí. ¿Entendió? Sí. Porque Cristo, letra B, lo manda. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. C. Demuestras que eres realmente un cristiano obediente. ¿Cuál es el significado del bautismo? Y usted le explica a esa persona que le está haciendo su clase, haciendo esta clase, este discipulado en su casa, o está con toda su familia, porque esto es lo maravilloso. ¿Se acuerda que hemos escuchado lo siguiente? Hay cosas que se han hecho en la iglesia por tanto tiempo que son buenas, pero yo veo a veces hay cosas que son mejores y que no es nuestra idea, es la idea de Dios. Yo siempre dije, no, el discipulado hay que buscar el relacionamiento con la persona, sí, hay cosas del discipulado que son buenísimas estar individualmente en persona. Pero cuando estoy hablando de la primera clase, de inicio, se imagina cuando el apóstol Pablo, cuando los discípulos de Jesucristo están en la cárcel, el carcelero de Filipo, por ejemplo, se los lleva a la casa. Pablo le dijo, no, es que el discipulado tiene que ser en privado carcelero, así que nosotros dos nomás vamos a tener que hacer el discipulado. No, la escritura que dice que le presentó al Señor Jesucristo y se bautizó él. Entonces, ¿qué Pablo hizo? ¿Hizo una clase individual o una clase familiar?
¿Qué hizo? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer una clase familiar? Y tú a toda una familia hablarles de Jesucristo y que se bautice y siga los siguientes pasos. Es bíblico. ¿Amén? ¿Cuál es el significado del bautismo? Ilustra la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso dice en Corintios, capítulo, no, en Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos. Si tú te das cuenta, ilustra la sepultura a través del bautismo. Y cuando sales del agua, simboliza la resurrección. Por ahí alguien lo dijo, recién Gino lo dijo, letra B, ilustra mi nueva vida porque tengo un nuevo Señor, un nuevo amo. Por eso dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y ahí en Romanos 6:4, que es el pasaje que siempre leo en los bautismos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo no lo hace a usted un creyente, solo muestra que usted ya ha creído. ¿Amén o no? Porque en algunas iglesias se enseñan o se tiende a enseñar que usted necesita ser bautizado para ser creyente. Mentira. Usted necesita creer en Cristo para ser creyente. Pero usted necesita bautizar para decirle a la gente que Jesucristo es su amo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de vosotros. ¿El bautismo produce salvación? No, porque si no sería una obra. ¿Por qué ser bautizado por inmersión? ¿Por qué no con un poquito de agua y te bendigo en la frente? Porque Jesucristo, número uno, fue sepultado, fue bautizado de esa manera, por inmersión. La palabra baptismo, si quieren anotar los que toman nota, es con P. En vez de bautismo es baptismo, que es la palabra en griego para sumergir. De donde nace la palabra bautismo. Por eso el bautismo es por inmersión, porque simboliza a Cristo bajo la tumba. Y nadie entierra a un muerto con un poco de tierra en la frente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cada bautizo, cada bautismo de la Biblia fue por inmersión. No hay bautismo por aspersión en la Biblia. La palabra bautizar significa sumergir en agua. No en arena, porque he escuchado por ahí en algunas iglesias, hay algunas iglesias que bautizaron con arena, porque no había agua. ¿Se podrá o no? No en agua. Nunca la iglesia cristiana bautizó en arena o con otras cosas. Es lo que mejor simboliza un entierro y una resurrección, el bautismo. Solamente como mención, Juan Calvino, ¿han escuchado a Juan Calvino? Que a propósito, Juan Calvino no creía en el calvinismo. Que eso es interesante, porque a veces le podríamos decir, oye, Juan Calvino vino a puro crear problemas. No, Juan Calvino no creó el calvinismo. Juan Calvino solamente hizo algunas apreciaciones en cuanto a la fe. Y algunos tomaron sus palabras e hicieron una doctrina en la Reforma. Por si acaso, hago ese comentario, que a veces se lo tiran gratis a Juan Calvino. Pobrecito el hermano Juan Calvino. Pero Juan Calvino dijo lo siguiente, la palabra bautismo significa sumergir. Simple, lo hizo corta. Estoy mencionando
Voy a mencionar a John Wesley. Ahí los PTP te levantan las manos. ¡Ey! Uno de nuestros líderes. Sepultado con él hace la alusión al bautismo por inmersión según la práctica de la iglesia primitiva. Estoy mencionando gente de hace varios centenares de años atrás y ninguno de ellos creyó en el bautismo por aspersión. Ahora, ¿quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. Y esa es la razón por qué no bautizamos niños. Porque la persona para bautizarse necesita creer. Cada persona que ha creído en Cristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. El requisito para ser bautizado, creer en Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban porque creyeron. En la IBBLS esperamos hasta que nuestros niños tengan suficiente edad para creer y entender el verdadero significado del bautismo antes de bautizarlo. ¿Amén? Eso cree la Iglesia Bautista de La Serena. No bautizamos niños. Bautizamos a personas que entiendan quién es Jesucristo. Ahora uno podría ser un niño de 9 años y entender perfectamente quién es Cristo. Sí, como pueden haber personas de 20 años que no entienden quién es Cristo. Pero ¿por qué hago esa mención y por qué puse la IBB? ¿Creemos esto? Porque hay iglesias, inclusive cristianas evangélicas, que bautizan niños. Nuestra iglesia no. Lo que sí nuestra iglesia, y lo puse aquí para que cuando alguien le pregunte, nuestra iglesia sí se practica lo que se llama presentación de niños. Esta ceremonia pretende ser un pacto entre los padres a favor del niño. Los padres prometen criar al niño en la fe hasta que éste tenga suficiente edad para hacer, número uno, su propia decisión por Cristo y confesar públicamente su compromiso con Cristo. ¿Qué hace yo el año pasado? Hice, después de mucho tiempo, la primera presentación de niños pública. Así que si usted tiene un niñito o si usted prontamente tiene un niñito y quiere que lo hagamos públicamente, pero eso pasa porque usted como papá haga un compromiso delante de Dios y del hermano de la congregación que va a guiar a ese niño en la fe. Así que a tener hijos nomás va a hacer presentaciones. A los más jóvenes aquí, el Benjita, desde junio para adelante, Benjita, hagamos presentaciones. Este compromiso, bueno, esta costumbre empezó alrededor de 300 años después de que la Biblia fuera completada. Este compromiso es diferente de lo que la Biblia habla, el cual es exclusivamente para que los que puedan creer y entender el verdadero significado del bautismo puedan ser bautizados o antes de ser bautizados tienen que tener claro qué es el bautismo. En la iglesia IBB La Serena es un requisito para la membresía de la iglesia el que cada creyente sea bautizado de manera que Cristo estableció. ¿Cuándo debo ser bautizado? Tan pronto haya creído. ¿Me entendió? Ya no hay esas cosas eternas, terminar el discipulado apenas crea. Y si al final de usted este discipulado, tu discipulador o la familia que tú estás diciendo te dice, me quiero bautizar, usted tiene que avisar inmediatamente para inmediatamente poner una fecha para el bautismo. Amén. Por eso Felipe dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el requisito que impide para que yo sea bautizado? Creer. Y lo segundo, que tiene que haber agua. Por eso le dijo el etíope, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Puedo ser bautizado con toda mi familia? Si cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo y cada uno ha colocado su confianza en Cristo para su salvación, entonces instamos a que las familias sean bautizadas juntas. Es una expresión de compromiso maravillosa. Porque yo creo y mi deseo es que ustedes discipulen a familias.
ya estamos cambiando el discipulado individual a un discipulado familiar o de grupo. Porque el bautismo es una declaración de fe, no una tradición familiar. ¿Ya? Por eso no se recomienda posponer el bautismo con el interés de esperar a otros miembros de la familia. También aclare eso. ¿Qué debo usar para ser bautizado? Porque des en cuenta que estamos entregando todo, porque así la persona la hace corta. Se debe vestir de ropa que cubra todo el cuerpo del candidato al bautismo, de preferencia que no sea ropa que al contacto del agua sea transparente. Se debe traer un cambio de ropa, toalla, un peine, un cepillo, una bolsa de plástico para su ropa mojada y una maleta si usted es mujer. Me faltó agregar eso ahí, porque el hombre traería una bolsa y un chor y listo, y ahí fue todo, ¿cierto? Pero la mujer va a traer el alisador. Yo he visto en bautismo alisadores, secadores de pelo, no, he visto cremas para el pelo después del bautismo, es increíble. Aproveche usted de decirle, oye, tírate así nomás al agua y después así nomás. Pero lo he visto. ¿Tendré que decir algo? Hablando del bautismo, del bautizado. Puede que no, como puede que al principio el pastor le diga que sí. ¿Has creído en Cristo? Sí, listo. El pastor explicará brevemente el significado del bautismo, esperará para su turno para ser bautizado. El pastor le llamará, le presentará y brevemente le sumergirá en el agua. Luego puede salir a secarse y ver a los otros que serán bautizados. Más tarde se le dará un certificado, porque vamos a tener certificado de bautismo. Porque ¿saben qué? Es parte de la membresía de la iglesia. Porque tenemos que acreditar que usted es bautizado. Entonces vamos a entregar un certificado. Los que ya fueron bautizados, le vamos a entregar un certificado, por si acaso. A los que ya llevan años y quieran ser miembros de la iglesia. Acuérdense que estamos en marcha blanca, hay que acomodarnos de alguna manera. Y a los que los bautizaron en Limón también les vamos a dar un certificado. Hay hermanos muy amargos, pero no importa, igual les vamos a entregar un certificado. El significado de la cena del Señor, ¿por qué? Porque una vez que se bautizó, ¿qué puede hacer? Tomar la cena. ¿Se da cuenta que todos estamos entrando en lo mismo? Todo va de la mano porque queremos acelerar estos procesos. Y rápidamente, ya estamos ahí. ¿Qué es la cena del Señor? Rápidamente. Según Hechos 11, versículos del 23 al 26. Anote esto rápidamente. ¿Qué es la cena del Señor? Letra A es un hecho histórico. Primero que nada, ¿quién lo instituyó? Jesucristo. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. ¿Es historia? Sí, es un hecho histórico. Porque Él tomó el pan, Jesucristo. Letra B es un recordatorio de la muerte de Jesucristo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Letra C es un símbolo. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo esta copa, el símbolo, la copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Letra D es una proclamación de fe. Porque ¿qué dijo el apóstol Pablo en el capítulo 11, 26? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, ¿qué dice? Anunciáis hasta que Él venga. Cristo va a venir en el futuro. Yo lo creo por fe, es una proclamación de fe. ¿Quién debe tomar la cena del Señor? Solo aquellos que han creído y fueron bautizados. En Marcos 14, 22 al 26, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, disculpen, ese es Corintios 11, 29. Marcos 14, 22 se refiere al punto, solo aquellos que han creído han sido bautizados. Pero en el versículo 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Está abajo? Ah, está en la otra hoja. A partir de la otra hoja estaba el 11, 29. Y por último,
¿Cómo me preparo para la cena del Señor? Y esto también va a servir de ayuda, memoria para nosotros. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y usted puede repasar con esta persona estos versículos. Siempre trate de estar con las personas y repasar estos versículos. La Biblia en Corintios 11:27 dice que examínese a sí mismo. Es un autoexamen antes de tomar la cena. ¿Estoy bien? ¿Cómo están mis relaciones con Dios? ¿Cómo está mi corazón con Dios? ¿Cómo está mi vida con los hermanos? Señor, me acabo de dar cuenta que estoy enojado con mi suegra. Así que quiero tomar la Santa Cena, así que perdona a mi suegra. Estuve a punto de poner ese ejemplo ahí, pero después lo saqué porque no, es un ejemplo. Primera de Juan 1:9, confesar mis pecados. Antes de tomar la Santa Cena, confiese tus pecados. Y bien dice bien dice el dicho, ojalá que Dios te pille confesado. O sea, cuando vengas a la Santa Cena, ojalá el Señor te pille confesado. En Romanos 12:1 también tiene y habla de la rededicación. Cada vez que yo tomo la Santa Cena, tengo que decirle, Señor, flaqueé y quiero entregar nuevamente mi vida en este mes hasta el próximo mes a tratar de hacer todo lo que tú quieres y rededico mi vida a Él. En mis acciones, no en mi salvación, porque yo soy salvo eternamente, pero mis acciones tienen que nuevamente conducirme a la comunión. Y en Mateo 5, del 23 al 24, cada vez que estemos en una santa cena, tenemos que tratar de tener restauradas relaciones. Y cuando me refiero a restauradas relaciones, me refiero al perdón que tú tienes que asumir, se podría decir, o dar por lo que te generó el conflicto hacia alguien, no por lo que la persona te hizo. ¿Me doy a entender con eso? ¿O lo explico? Lo explico un poquito más. Por ejemplo, si el hermano Oscar me ofendió y estoy en una santa cena y yo estoy enojado con el hermano Oscar y están a punto de recibir el vaso, yo voy a ir en oración y voy a decir, Señor, te pido perdón por la rabia que tengo hacia el hermano Oscar. Quiero estar limpio y tomo la santa cena. Pero yo no me estoy haciendo cargo por la ofensa del hermano Oscar hacia mí. ¿Me doy a entender ahora? Yo no perdono las cosas que otros hicieron. Yo perdono lo que yo sentía por lo que me hicieron. ¿Amén? ¿Me entendió? Eso es lo que hay que hacer. No, tú no tienes que, cada persona tiene que hacerse cargo de sus ofensas y te dará cuenta algún día. Pero yo tengo que hacerme cargo por la rabia, por la tristeza que sentí por lo que me dijeron. Entonces yo pido perdón por eso a Dios. Y ahí estoy en paz. Y la frecuencia al observar la cena del Señor depende de la iglesia y el deseo de dar testimonio del Salvador. Nuestra iglesia lo hace cada primer domingo del mes, pero en iglesias lo hacen cada 6 meses, en otras iglesias lo hacen todos los domingos, en otras iglesias lo hacen cada 2 años. La Biblia no dice el tiempo, solo dice que hay que hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque estamos aprendiendo cosas que hemos hecho o practicado toda la vida en el caso mío. Pero siempre es bueno recordar que lo que yo sé no lo sabe el inconverso. No lo sabe la persona que no conoce a Cristo y que yo quiero que llegue a la iglesia. Y sobre todo cuando son personas que recién están confesando a Cristo como su Señor y Salvador, que a la final la decisión de ellos también va a significar responsabilidades. Porque cuando le digo al Señor Jesucristo que Él sea mi amo y realmente es una salvación genuina, entonces no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que Él quiere. Dios te pido en tu nombre maravilloso, te pido que de aquí en esta noche algunos de estos hombres y mujeres que están aquí se motiven y acepten el desafío de que puedan transmitir
esto en alguna familia, en algún vecino, y puedan hacer estas clases a nuevos creyentes. Y a lo mejor gente va a llegar a este lugar, se van a convertir y van a decir, necesito a alguien que me guíe. Y esperamos tener un gran cuerpo, un gran equipo de personas que estén dispuestos a hacer clases sencillas, prácticas y de dar respuesta, no solamente a uno, sino a familias completas o a amigos completos, para que sean primeramente rescatados de las llamas del infierno y después sigan en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios, bendice también la ofrenda que se toma en esta hora, que es para lo mismo, seguir expandiendo tu evangelio, seguir creciendo, seguir desarrollando todo lo que hacemos, seguir imprimiendo cosas. Hacemos tantas cosas con tus bienes, Dios, y que nos llama justamente a dar con un corazón alegre. Bendice Dios a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.